Daniel capítulo 4, por favor. Versículo 34, por favor. Daniel 4:34. ¿Lo tiene? De verdad, prometo que sí está en la Biblia. No, es que veo que todavía muchos están ahí buscándole, pero sí está, de verdad. Por el osito Bimbo que sí está ahí. ¿Ya lo tiene? Ok, Daniel 4:34, acompáñeme por favor. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ok, hasta ahí vamos a leer ahorita. Aquí estos versículos nos están hablando de algo muy importante, de una doctrina muy importante dentro del cristianismo y que pocas veces entendemos, ¿verdad? Y sobre todo practicamos y vivimos, que es la soberanía de Dios. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de su soberanía y mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? Pero para eso tengo que entender la soberanía de Dios. Son dos verdades paralelas que son perfectamente ciertas en su lugar cada una, pero que no interfieren entre sí. Pero aún así, los cristianos suelen confundirse muchas veces en sus mentes, ¿verdad? En cuanto a la soberanía de Dios y a la responsabilidad que tenemos como hombres. Muchas veces creemos que porque Dios es soberano y Él hace lo que le place y hace lo que Él dispone, nosotros ya no tenemos nada que hacer. Decimos, bueno, pues, al final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios. Sí es cierto, o sea, Dios es soberano y dentro de todo esto está, dentro de su soberanía está la voluntad de Él, su voluntad soberana, pero hay una responsabilidad en cada uno de nosotros como cristianos de darle la respuesta a Él. Porque déjeme decirle que Dios no creó ningún robot, no somos robot. Dios puso algo en nosotros que se llama, ¿verdad? Conciencia, para poder decidir, para poder tomar definitivamente buenas decisiones. Entonces, dentro de todo esto tenemos que caminar en ese principio. Dios tiene absoluto poder, absoluta autoridad y absoluta soberanía. Él hace según su voluntad, la cual nadie puede cuestionar ni nadie puede cambiar. Además, debemos señalar que Dios tiene el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, de acuerdo a Efesios 3:11, ¿verdad? Y tal propósito no puede ser cambiado y será cumplido perfecta y absolutamente. Lo que Dios decretó, lo que Dios dijo, eso es lo que se va a hacer. Y lo vemos a través de la Biblia. Vamos al inicio de la Biblia, al libro de Génesis, y vemos cómo la obra de Dios se desarrolla solamente por el hecho de su voz, ¿verdad? Decir, hágase, sepárense las aguas, ¿verdad? Hágase la luz, y todo fue hecho conforme Dios decretó. Dios es el único que puede decretar. El hombre no puede decretar nada, porque luego después escuchamos, ¿verdad? Hay que decretar, hay que establecer. Esas son puras tonterías. El hombre no puede hacer nada de eso. Así de que cuando escucha algún pastor o algún hermano que empieza, vamos a decretar, le dice, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos hacer nada de eso. El único que decreta, el único que establece es Dios, nada más. Así de que si usted escucha por esas cosas por ahí, pues, solamente júzguelos, porque el único que establece y decreta es Dios. Dios decretó que su soberanía, su autoridad, su poder fuera soberanos, y así es.
definitivamente, ¿no? Entonces, pero siempre hay cristianos que no creen mucho, ¿verdad? Y siempre van a presentar sus inútiles argumentos o sus planteamientos. Y los hombres argumentan que si Dios es soberano y tiene un plan completo para el universo, entonces no le interesa lo que haga la gente. Claro que le interesa. Que a Dios le da, que hagan lo que hagan, le da lo mismo, argumentan ellos, porque no pueden evitar hacerlo. Esto es como afirmar que el hombre no es responsable de sus propios actos, lo cual pues es un error. Sin embargo, a estas personas les parece un argumento lógico, ¿no? Porque no comprenden la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Son dos hechos completamente reales que tienen vigencia al mismo tiempo. Una su soberanía y otra mi responsabilidad. Pero déjeme decirle algo, siempre hemos escuchado que Dios es soberano y decimos, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿sabe? Hace falta entender teológicamente los principios de la soberanía de Dios. Y no podemos entender la soberanía de Dios si no estudiamos los principios teológicos que Dios estableció a través de su palabra, ¿sí? Y bueno, déjeme decirle, yo quiero compartirle estos principios de la doctrina soberanía, de la soberanía de Dios. Y esta doctrina de la soberanía de Dios se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo la humanidad, incluyéndonos a usted y a mí. También significa que la realidad, ¿verdad?, es el producto, o sea, de los decretos que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera fundado, Dios ya había decretado todo lo que iba a pasar dentro de su soberanía. Y hay algunas evidencias que yo quiero ver con usted acerca de la soberanía de Dios. Número 1, el nombre de Dios indica su soberanía, nada más, comenzando por su nombre. En el Antiguo Testamento el término Adonai aparece 429 veces, la palabra Adonai, ¿verdad? Digo, el término Adonai, 429 veces. Es una palabra compuesta por dos. Adón, que significa alguien que controla o uno que está a cargo, y el sufijo ahí enfatiza que implica que ese alguien está realmente en control. O sea, ahí también es usado como un sufijo personal posesivo. Por tanto, Adonai significa aquel que tiene el control absoluto o aquel que es mi amo absoluto, como en mi Señor se traduce como Señor Dios y más acertadamente como soberano Señor. ¿Usted ha escuchado la palabra Adonai? Hay hasta cantos. ¿Cuántas veces escuchamos todo eso, los cantos? Y sabe, hace falta que nosotros los cristianos, si realmente tenemos, ¿verdad?, una relación con Dios y si realmente tenemos una comunión con Dios, que conozcamos los nombres de Dios. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos no conocen los nombres de Dios? Conocemos el más usual porque nos conviene. Cuando decimos que Jehová Jireh, y lo dicen, no, pues sí, Dios proveerá. Pues sí, pues es el que nos aprendemos normalmente, ¿verdad? Pero Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sama, Jehová, empieza uno a todos los nombres, ¿verdad? Y de verdad, cada uno tiene una de las características de Dios. Y es bueno que usted y yo los conozcamos para saber y conocer el Dios en el que usted y yo creemos y confiamos. Por eso cuando Abraham llega ahí a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Ahí es donde él utiliza esa parte, ¿verdad? Que le dice el hijo, papá, pero yo no veo la ofrenda, yo no veo qué es lo que vamos a sacrificar. Y sin embargo el hijo, Abraham le dice, Dios proveerá. Él está utilizando ahí Jehová Jireh, está utilizando en esa parte. Y sabe, la mayoría de los cristianos no conocen los nombres de Dios. Como en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de Adonai, significa soberano Señor. Dios es soberano. Dios es mi amo absoluto. Dios es mi Señor. Dios tiene el control de mi vida. Por eso muchos cristianos viven como les da su gusto, porque realmente no entienden el significado de Dios en esas partes.
Y en el Nuevo Testamento, pues la palabra Adonai es una palabra hebrea en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay una palabra en griego que es la palabra despotes. Esta palabra se usa 10 veces en el Nuevo Testamento. Y fíjese, esta palabra despotes se refiere a Dios, ¿verdad? 5 veces se refiere a Dios. Dice, de la palabra despotes se deriva la palabra déspota, que ahora usted y yo utilizamos muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien se porta así como muy engreído, muy orgulloso, y decimos, ay, es un déspota. Pues déjeme decirle que está mal aplicada la palabra, está mal utilizada, porque la palabra despotes, de donde viene la palabra déspota, significa uno que tiene el poder o la autoridad total sobre otro. Eso significa déspota. Así es de que, pues nada que ver como la utilizamos. Nada que ver la palabra déspota, que a veces decimos, este cuate es un orgulloso, o es bien mala onda, y decimos, ay, es un déspota. Pues fíjese que no. Pero cuando no conocemos las definiciones, cuando no entendemos todas estas partes, pues agarramos de donde sea, ¿verdad? Yo ayer le comentaba que ahora los jóvenes utilizan una palabra, ¿verdad? Que usted conoce, ese animal con cuernos, pero ellos le cambiaron la B por la G. Y para todo hablan con esa palabra. Y yo platicaba que estuve en una plaza donde estaba un señor como de 60 y tantos años, y como en 10 minutos dijo como 60 veces la palabra, esa palabra, ¿verdad? Con G. Y le decía a otro señor que tenía como 40 años, y ahí estaban hablando entre ellos así, se sentían como chavos, ¿verdad? No, ya te digo, fulano, y ¿verdad? Y usaba la palabra, no, pues, pues no me digas eso, y oye, pues ya te digo, G, y oye, G, y para todo G, ¿verdad? Y yo decía, estos cuates, ¿qué onda, man? Y sabe, esto sucedió de un animal, fíjese, que lo utilizan en el campo para arar y para hacer todo lo que sea. Y ahora los jóvenes lo utilizan con una connotación negativa y ofensiva, pero no tiene nada que ver. Y sabe, dentro de nuestra cultura y de nuestro caminar, adoptamos palabras que muchas veces no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Como hace 8 días que el pastor nos enseñaba la palabra acerca del legalismo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver cómo la utilizamos. Pues también es en este tipo de palabras, como la palabra déspota. De ahí viene, fíjese, despotes. Esa palabra despotes, que significa, ¿verdad? Uno que tiene el poder o la autoridad total sobre otro. En el Nuevo Testamento es la palabra que se utiliza, ¿verdad?, para reconocer la soberanía de Dios. Y no lo sabemos, ¿sí? Y en la Biblia este término aparece traducido correctamente como soberano Señor, cuando se refiere a Dios. Y lo podemos ver en Lucas 2:29. Vaya conmigo, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 29. Lucas 2:29. ¿Lo tiene? Dice Lucas 2:29, por favor. Dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ahí la palabra que significa, ¿verdad?, soberano Señor, es la palabra Señor. Está hablando de soberanía. Dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Hechos 4, por favor. Hechos capítulo 4. Hechos 4:24. Y ellos, Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:1, por favor.
Segunda de Pedro 2:1. ¿Lo tiene? Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Déjeme ver si es segunda de Pedro 2:1. Sí. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, o sea, al soberano Señor, ¿verdad?, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en estos versículos está hablando acerca de la soberanía de Dios. Y sabe, el deseo en esta mañana es que veamos la soberanía de Dios como un fundamento para la confianza, en vez de un simple tema para un debate. O sea, porque muchas veces ha entrado en el debate acerca de la soberanía de Dios y el libre albedrío en el hombre, pero ese es otro tema, el libre albedrío. Pero acerca de la soberanía de Dios, la Biblia nos manifiesta cantidad de escrituras en donde solamente, ¿verdad?, podemos entender y podemos realmente reconocer la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene una inmensa importancia práctica. Por un lado, lo convierte a Él en nuestro objeto de adoración correcto. Él es Dios todopoderoso y omnipotente, el creador y sustentador de todo lo que existe. No hay nadie más elevado que Él, nadie más digno de adoración y honor. Así de sencillo. Por otro lado, que Dios sea soberano significa algo bien importante para usted y para mí, que podemos confiar en Él porque nada puede resistirlo. Nada puede resistirlo. Podemos confiar en Él para nuestra salvación. Podemos confiar en Él para llevarnos a través de los tiempos de dificultad, de forma que nada nos toque, que no esté de acuerdo con los deseos que Él tiene para nosotros. Y podemos confiar en Él para que cumpla con todas sus promesas hechas a través de la palabra. Por eso, cuando entendemos acerca de la soberanía de Dios, que podemos confiar en Él porque Él es soberano, ¿sabe? Cuando vemos las promesas de Él en su palabra, usted y yo tenemos que confiar en ellas, creer y descansar en ellas. Por eso yo no entiendo a la gente cuando viene y dice, viene a consejería y nosotros le decimos, oye, busca a Dios, habla con Dios. Y ellos dicen, no, es que yo he hablado con Dios, por mucho tiempo he estado orando y le he estado preguntando a Dios y Dios no me contesta. ¿Sabe? Déjeme decirle algo, yo no le creo a esa persona. Y le voy a decir por qué no le creo. No le creo porque esa es una promesa de parte de Dios. No lo busque. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa de parte de Dios. La condición es que clamemos a Él. La promesa de Dios es que Él nos va a responder. Entonces, ¿cómo está eso de que tú le hablas a Dios y Dios no te contesta? Él es soberano y Él no puede mentir, Él no puede desistir de lo que ya estableció. Él estableció en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Esas son las promesas de Dios y por eso en su soberanía podemos confiar en todo esto, que no puede hacer desistir a Él. Por eso también cuando vemos personas que están quejándose, están renegando contra Dios, cuando están pasando por una situación difícil económica, por una enfermedad o un problema familiar, la gente comienza a renegar y a renegar y a renegar. Cuando acabamos de leer, ¿verdad?, que Dios hace lo que le place y nadie puede preguntarle, ¿qué haces? Y comenzamos ahí, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que ser yo el que pague esto? ¿Y por qué esto? ¿Te dormiste, Señor? ¿Te descuidaste? ¿Te hiciste? Y comenzamos con una serie de cosas, ahora sí, cuestionando a Dios, siendo que Él, como Dios soberano, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Mire, Dios es autosuficiente. Él no necesita la ayuda de nadie. Él no necesita nada de nadie. Pero usted y yo, como hombres, somos totalmente dependientes. Totalmente dependientes en todas las áreas de nuestra vida. Dios es autosuficiente y el hombre es totalmente dependiente. Así de sencillo.
Probablemente a lo mejor usted no se había dado cuenta, pero somos dependientes. Otro punto, los atributos naturales divinos de Dios. Existen 3 atributos divinos que los teólogos llaman incomunicables, porque no se pueden compartir con un ser creado, ¿verdad? Estos atributos son la omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, grábeselo bien, grábese los atributos divinos de Dios. Omnisciencia, Dios todo lo sabe, aún hasta lo más secreto y escondido que tú tienes. Probablemente tu esposo, tu esposa, tus hijos o en tu trabajo no se dan cuenta de muchas cosas que crees que tú eres el único que sabes. Pero déjame decirte algo, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. ¿Cuánto? Omnipotencia, Dios todo lo puede. Omnipresencia, que Él está presente en todas partes. Todo esto está dentro de su soberanía. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente dentro de su soberanía. Por eso muchos cristianos tienen una visión así como muy de un Dios como un ser humano, ¿verdad? Y piensan que Dios pues es un gran ser humano. Para algunos Dios es como un abuelo celestial, ¿verdad? Y benévolo que desea que todo el mundo la pase bien y que nunca haría daño a nadie, ¿no? Pero ¿sabe? Cuando usted y yo comenzamos a comprender estos atributos de Dios, pues ¿sabe? Nos ayuda a eliminar de nuestro pensamiento tales conceptos humanísticos de Dios y comenzamos a entender, o sea, la soberanía de Dios, que Dios no es ningún ser humano, ningún ser que está ahí, ¿verdad? Y entonces el hombre comienza a hacer en su pensamiento muchos rollos acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo los 3 atributos naturales prueban la soberanía de Dios? Pues se lo voy a poner bien sencillo. Supongamos usted y yo que pasó algo fuera del control de Dios. Y esto pudo ocurrir solamente por 3 razones. Pasó algo, haga de cuenta, vamos a poner el tsunami de Japón, ahora en marzo. Fue algo que pasó fuera del control de Dios. Pasó, estoy hablando sarcásticamente. Pasó fuera del control de Dios. Esto pudo ocurrir solamente por una de las 3 razones siguientes. Dios no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía que iba a haber un terremoto y el terremoto iba a producir unas olas gigantes y que este tsunami iba a arrasar con todo lo que estaba al paso en Japón y luego esto iba a desprender ahí un problema con la cuestión de ¿cómo se llama? De las plantas, ¿verdad? De radiación y todo eso, pero pues como Dios como esto salió de fuera del control de Dios, pues Dios no sabía lo que iba a pasar. Entonces, Dios no es omnisciente. O Él no tuvo poder para prevenirlo. Ya como Él estaba distraído, como Él estaba en otras cosas, pues Él vio todo esto y ya cuando vio que las olas se levantaban de tal manera, entonces ya no lo pudo prevenir. O Él no estuvo presente en ese momento, entonces no es omnipresente. Ahora yo le pregunto, ¿esto es así? ¿Usted cree que Dios podía prevenir lo que sucedió en Japón? Claro. ¿Usted cree que Dios estaba presente en lo que estaba pasando ahí? ¿Y que Dios sabía lo que iba a pasar? Así de sencillo. Ahora, es cierto, a veces como que nuestra mente finita no alcanza a entender todo eso. Espérame, pero ¿cómo si Dios sabía, Dios pudo prevenirlo, Dios estaba presente en todo esto que estaba pasando? ¿Qué pasó? Bueno, hay un versículo que a mí me gusta mucho. Vaya a Deuteronomio 29, por favor. Y ese nos puede dar una contestación acerca de tantas cosas que usted y yo a veces no comprendemos. Deuteronomio 29.
¿Lo tiene? ¿Qué dice? Las cosas ¿qué? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Usted sabía que hay cosas secretas que solamente Dios sabe por qué? Así de sencillo. Ahora, que Dios pudo prevenir, Dios pudo prevenir. Que Dios estaba presente, Dios estaba presente. Que Dios sabía lo que iba a pasar, Dios sabía lo que iba a pasar. Que por qué no lo detuvo, que por qué no esto, que por qué no lo otro, es su decisión. Y ahí es donde usted y yo tenemos que someternos a esa parte. Decir, ¿sabes qué? Pues no, simplemente Dios así lo decidió. Mire, cuando usted y yo trabajamos en una empresa donde tenemos una autoridad arriba de nosotros, ¿verdad? Una autoridad, y simplemente, pues él es el dueño, o él es el director, y luego toma una decisión y dice, ¿saben qué? A partir de hoy vamos a bajar el precio o vamos a hacer esto. Y usted por acá dice, no, espérate, pero ¿cómo? ¿Por qué va a bajar el precio? ¿Por qué? Y a lo mejor usted llega y le dice, oiga, pues con todo respeto, pero yo creo que usted está mal. ¿Por qué va a bajar el precio? ¿Por qué va a hacer esto? ¿Por qué va a hacer lo otro? Pues el patrón con toda tranquilidad puede voltear y te puede decir, bueno, es mi decisión. ¿Y tú qué le dices? No, pues está bien, jefe. Está bien, si usted así lo decidió, está perfecto. Pues sí, es lo mismo que sucede con Dios. Hay cosas que no entendemos y no tenemos por qué. Porque mientras Dios las haga, ¿sabe? Debemos de confiar en que todo lo que Él hace es perfecto. Todo. ¿Usted tiene duda de esto? No. ¿Sabe? Hace unos días platicaba con una persona que le mataron a su hijo. Hace un mes exactamente en las carreteras. Y yo platicaba con él y él va a otra iglesia. Entonces le hablé para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con lo de tu hijo y todo eso? Y él me dice, ¿sabes qué? Estoy muy, muy tranquilo, estoy muy en paz. Y te voy a decir por qué estoy en paz. Porque entiendo, dice que, bueno, si Dios lo permitió, fue por algo. Dice, espiritualmente estoy tranquilo, estoy completo, estoy entero. Mi esposa y yo estamos tranquilos en esa parte. Sí hemos llorado y nos duele y todo lo que tú quieras, pero estamos contentos. Dice, porque entendemos que pues por algo Dios lo permitió. Dice, y la verdad, imagínate a estas alturas, dice, tanto tiempo de conocerle, como para estarle reclamando y estar blasfemando, estar cuestionándole. No, estamos contentos, dice, pues en momentos así como que nos acordamos de él y todo lo demás, dice, pero sabemos que él está ahora en mejor lugar, que él está descansando, que ya Dios tuvo cuidado de él. Entonces pues eso nos hace descansar. Y fíjese, o sea, y yo le hablé para invitarlo a desayunar o a comer y él me decía, no, pero de veras, no te preocupes, estoy bien, de verdad que estoy bien. Y yo le digo, pues qué bueno, me da mucho gusto escucharte eso, ¿no? Y yo digo, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que todos tuviéramos esa capacidad de entender la soberanía de Dios, que si sucedió esto, fue porque Dios lo permitió y porque Dios, bueno, estaba dentro de su plan y de su propósito. Decían, bueno, pues adelante, ¿no? Pero sin embargo, fui a ver a otra persona al hospital y cuando llego a verlo, esta persona tiene 20 años de cristiano. Ha estado en todos los institutos que usted quiera y ha cursado todos los cursos que usted se imagine que ha cursado de la Biblia y de todo eso. Y cuando estaba platicando con él, estaba renegando y renegando y renegando. No, pero ¿por qué? Si Dios sabe que yo le hago falta a mi familia y que no sé qué, que en mi trabajo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué la enfermedad esta? ¿Y por qué así? ¿Por qué acá? Yo le escuchaba hablar y yo decía, no he entendido lo que es la soberanía de Dios. No he entendido. Por un lado, un hombre que pierde a su hijo y dice, no, estoy contento, estoy completo, porque entiendo que Dios lo permitió y fue una decisión de Dios. Pero por otro lado, un hombre quejándose, reclamándole a Dios, cuestionándole a Dios. Y sabe, toda esa parte nos hace más difícil
Nos hace más difícil la situación que vivimos cuando comenzamos a reclamarle a Dios, cuando comenzamos a pedirle cuentas a Dios, nosotros. Nos hace más difícil la situación. No, ¿por qué me quedé sin trabajo? Tanta necesidad que tengo, yo no sé por qué no, si yo era el mejor trabajador y yo esto y yo lo otro, ¿por qué? En lugar de que muchas veces mejor doblemos la rodilla y le digamos: Señor, muchísimas gracias, Señor, por lo que estoy pasando. No lo entiendo, pero para mí es suficiente que tú lo hayas decidido, Señor. Mi confianza está en que tú eres soberano, Señor, y que todo lo que tú haces es perfecto. Nada se sale de tu control. ¿Sabe? Cuando usted y yo llegamos a esa madurez en el caminar con el Señor, podemos entender más claramente lo que estamos viviendo. Y eso nos lleva al punto de reconocerle a Él y honrarlo y adorarlo como Él se lo merece. Porque sin embargo, yo veo aquí en las reuniones, ¿verdad? A la hora de la adoración están los que dirigen, Chuy García, Julio, Chuy Mariscal dirigiendo ahí. Cierre sus ojos, levante sus manos. ¿Y sabe qué? Muchas veces no hay esa actitud de adoración a Dios como Él se lo merece, porque no reconocemos su soberanía. No caminamos en un cristianismo de verdad, en un cristianismo congruente con lo que hablamos y con lo que vivimos, porque no tenemos idea de la soberanía de Dios. Porque el día que lo reconozcamos a Él verdaderamente como nuestro soberano Señor, como el dueño de nuestras vidas, el que tiene el control absoluto de nuestra vida, créame que usted y yo terminaríamos rendidos a sus pies, al reconocerle todo lo que Él es. Y cuando estos tiempos de adoración deberían de ser tremendos, donde de verdad se manifestara de una forma impresionante, ¿verdad? Ahí la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? En adoración y sabe, en esos momentos, ¿verdad? De adoración, y diríamos: ¿sabes qué? Qué tremenda adoración, man. Y yo no estoy generalizando, pero sabe, la mayoría está cansado, no levanta sus manos, no canta, no sigue las instrucciones, porque no hay un conocimiento, un reconocimiento más bien de la soberanía de Dios. A veces nos da flojera venir a reunirnos, no, qué flojera, es domingo y un día que me levanto temprano, un día de los pocos días que me levanto un poquito más tarde, ¿para qué me voy? ¿Para qué esto? Y sabe, y nos estamos quejando de hacer todo esto. Hace unos días yo platicaba con una persona que decía: no voy a venir a la iglesia porque es que vivo hasta tal parte, man. Y tal parte era como a 20 minutos y más en domingo, pues era mucho menos tiempo en domingo. Y si estamos hablando de escasos 20 kilómetros de distancia, no, es que me queda muy retirado, no sé. Y sabe, ahora que fui a Estados Unidos, estaba platicando con dos familias que se congregan ahí en casa de oración en Seattle. ¿Sabe cuántas millas recorren 3 veces a la semana para ir a reunirse, a congregarse? 155 millas. 155 millas. Estuve platicando con las familias y me decía: ay, hermano, es un gozo, la verdad. El domingo cuando venimos nos levantamos bien temprano, dice, porque sabe hasta dónde vivimos, hasta una ciudad que se llama Olympia, dice, que es la capital de Washington. Dice, estamos como a 155 millas. Y yo tuve la oportunidad de pasar por ahí y pues sí, es cierto, está bastante retirado de donde está la congregación. Pero sabe, 2-3 veces a la semana ellos van a la iglesia, mire, y sin decir nada, bien contentos, sirviendo, involucrados en la obra. Y yo le decía: oigan, pero ¿por qué no buscan una iglesia por ahí? Hermano, todas las iglesias que están por ahí es pura pedidera y puros milagros y puras tonterías. Y la verdad, aquí se está predicando la sana doctrina y no nos importa pagar el precio de venirnos hasta allá. Dice, además, oiga, el domingo es el día del Señor. Si no lo reconocemos el domingo, oiga, pues entonces ¿cuándo, no? ¿Y sabe qué? No nos interesa. Y si viviéramos más lejos vendríamos. Y algunos se quejan porque están aquí a 10 minutos o 20 minutos. Y luego peor, algunos están a 10 minutos y llegan tarde. Eso está peor todavía. Y sabe, y yo pude ver estas familias, la verdad yo pude verlas y llegan temprano.
a 155 millas y llegan temprano. ¿Sabe por qué? Porque es cuando tenemos un reconocimiento de lo que es Dios. Cuando se trata de dar, ¿sabe? Todo viene de la mano de Dios. Dios es soberano y Él le da a quien Él quiere. Ageo capítulo 2 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Dios. Y luego cuando se trata de dar, híjole, nos volvemos mezquinos, nos volvemos así, ¿verdad? Hemos aprendido a aplaudir con los codos más que con las manos. Dicen que así aplauden los de Monterrey, pero no es cierto. Fíjese que los de Monterrey son muy generosos. Son puros mitos falsos. No es cierto, son la gente más generosa. Por eso vean una ciudad próspera también. Pero sabe, dentro de lo que nos toca a usted y a mí como cristianos, debemos de reconocer a Dios por lo que Él es. Y dentro de todo esto está su soberanía. Dios es soberano. Entonces usted y yo no podemos negar la soberanía de Dios, porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, vemos la soberanía. Vamos a ver otra evidencia. Vamos a ver la inmutabilidad y los decretos divinos. El término inmutable, usted lo ha visto probablemente en algunos versículos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. El término inmutable significa que nunca cambia. Esto es parte de la soberanía de Dios. Inmutable, Dios es inmutable, que nunca cambia. Dije Hebreos capítulo 6, verso 17, por favor. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, fíjense la inmutabilidad, ¿qué significa? ¿Sí? Que no cambia, que su consejo no cambia, ¿sí? Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? Que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, o sea, para agarrarnos, para sostenernos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, es imposible que Dios mienta. ¿Qué dice? Imposible que Dios mienta. Entonces, lo que Dios te dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero tienes que confiar en esa soberanía, ¿sí? Hay otras traducciones más recientes que esta palabra inmutable dice que nunca cambia, ¿sí? Porque muchas personas no conocen esta palabra inmutable, ¿no? Pero significa que nunca cambia. Y, ¿sabe? Vaya conmigo a Santiago. Ahí dele unas vueltitas y llegue a Santiago, capítulo 1. Y vea cómo Santiago expresa este pensamiento de tal manera. Santiago 1:17, por favor. ¿Lo tiene? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Por lógica, ¿verdad? Usted y yo podemos sacar por lógica. Si Dios cambiara, pues no sería soberano, ¿está de acuerdo? Por el contrario, si Él es inmutable, pues Dios es soberano, ¿sí? Entonces, todos estos principios, ¿no? Ahí está la inmutabilidad de los decretos de Dios. Note que el consejo de Dios es inmutable, dice Hebreos 6:17. La palabra consejo en griegos es la palabra bule, ¿verdad? Y significa plan o propósito. O sea, ¿qué quiere decir? Que el plan o el propósito, ahí como vemos en Hebreos, regrese conmigo a Hebreos 6, por favor. La palabra consejo
Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Esta palabra consejo es la palabra boule, con B-O-U-L-E, boule, y significa plan o propósito. ¿Qué está hablando? Cuando leemos este versículo, lo leemos de esta manera, ¿verdad? La inmutabilidad de su plan o su propósito. Así de sencillo. O sea, porque muchos nos quedamos con el consejo de Dios. No, es de su plan o de su propósito. O sea, la inmutabilidad de su plan o su propósito para nuestra vida. Y según esto, los planes y propósitos de Dios, al igual que su persona, no cambian ni pueden ser resistidos en forma exitosa por el hombre. Si así fuera, Dios no podría garantizar el cumplimiento de sus promesas como está escrito en el libro de Hebreos. Hermano, todo esto a usted y a mí nos debe de dar la confianza de caminar bajo la autoridad de Dios de tal manera de estar de estar en el hueco de su mano, de estar en su mano, de confiar en Él y de simplemente decirle: Señor, gracias por lo que estoy pasando, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, porque yo sé que nada se sale de tu control, porque yo sé que tu plan, tu propósito es inmutable y lo que tú decretaste, lo que tú dijiste, eso se va a hacer, Señor. Gracias. ¿Y sabe? Ahí está la confianza, ¿sí? Entonces algunas veces la Escritura usa estas palabras, propósito y consejo, para describir la inmutabilidad de la voluntad de Dios y el concepto de que Dios no permite que nadie cambie lo que Él ha planeado. Se llama en la teología inmutabilidad de los decretos de Dios. Inmutabilidad, nadie puede cambiar los decretos que Dios estableció, nadie. Por eso en las iglesias, cuando escuchamos hablar, ¿verdad?, de que a los hombres, ¿verdad? Yo mire, hace unos días estaba escuchando el canal, viendo más bien el canal en la televisión de allá de Costa Rica. Usted sabe cuál canal, de esos que pactan y todo eso. Y estaba viendo cómo manipulan a la gente. Estaba escuchando a todos los predicadores que salieron ahí y ellos manipulando a la gente y estableciendo sus propios decretos personales. Decía: haz esto en este momento y Dios te va a hacer esto y Dios te va a hacer aquí y Dios te va a hacer de tal manera. Pero sabe, todo lo que ellos decían no está en la Biblia, no estaba en la Biblia. Era algo que ellos decían: sí, a mí el Señor me está mostrando en este momento que Él en este momento a ti te va a hacer esto. Si tú pactas, Él te va a liberar de todas tus deudas en este momento. Él ha decretado. No es cierto, era pura mentira. Pero simplemente es una manipulación del hombre hacia el hombre. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es tanto el que está decretando, el problema es el que se lo cree. El problema es el que lo cree. Ese es el problema. Entonces tenemos que entender y conocer la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que Dios decretó que se iba a hacer? Para poder entender que lo que está pasando es parte del plan y del propósito de Dios. ¿Usted cree que los narcotraficantes, toda la violencia que está sucediendo en México, está fuera del control de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Sabe? Ahora en diciembre yo tuve la oportunidad de ir hacia el norte y pasar por ahí por San Fernando, donde están las fosas y todo ese tipo. Hasta dije: vamos a tomarnos una foto en las fosas, ¿verdad? Y todos esos rollos, ¿verdad? Y que pasa uno por ahí, ¿verdad? Y bueno, nosotros ya teníamos planeado ese viaje. Y entonces una de mis hijas empezó a preocuparse. Decía: papá, pero esto, hija, ¿tú qué crees? ¿Que yo tomé la decisión de ir así nada más a lo loco? No, yo oré, yo he estado preguntándole a Dios, yo he estado confiando en Dios, y ¿sabes qué? Yo tengo la paz de Dios y tengo el consentimiento de Dios de que vayamos. Y yo le decía a mi hija: ¿no quieres ir? No hay problema, mira, te dejamos con algunos de tus tíos y pues aquí te quedas, ¿qué tiene? Me decía: ay, sí, qué chiste, si ustedes se mueren me voy a quedar yo sola, ¿no? Decía mi hija. Todavía tuvo más fe, ¿no? Dice: y si ustedes se mueren, no, pues yo me voy a quedar sola. No, mejor si nos morimos todos juntos, decía, ¿no? Y yo le decía: no, mija, no va a pasar nada, porque vamos con la seguridad de Dios. Aún, déjame decirte algo, aún si pasara algo
¿Tú no crees que esto también está en el plan y en el propósito de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque tampoco no podemos vivir con una vida de temor. No podemos vivir con una vida de temor, porque si no, entonces ¿dónde está nuestra confianza en Dios? Y sabe, fuimos y regresamos y gracias a Dios, todo perfecto. Nos encontramos patrulla, nos encontramos el ejército, nos encontramos todo el mundo por allá. Y sabe que sin ningún problema. Y al día siguiente, el día que nosotros nos veníamos, ese día en la terminal de ahí, por donde pasamos, creo que habían agarrado como a 14 o 15 de los inmigrantes y los habían secuestrado, todos los narcos. Y sabe, todas esas cosas nosotros oíamos en las noticias y decíamos, bueno, va a pasar lo que Dios va a permitir, pero no podemos vivir tampoco en una vida de temor. Claro, con su debida sabiduría y con su debida prudencia también, ¿verdad? Hacer todo, pero no podemos vivir de esa manera. Tenemos que confiar en esa parte de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios va a permitir lo que Él quiera. Cuarta evidencia, vamos a ver otra evidencia. Dios es dueño de todo. ¿De cuánto? ¿De lo que traes en la cartera? ¿Qué si Dios te lo pide ahorita? Ya así como que dijo, no tanto, ¿no? No, es dueño de las tarjetas y de todo, pero del efectivo soy yo. Dios es dueño de todo. ¿Qué si Dios te lo pide? ¿Se lo da? Bueno, ahí está el Señor escuchando. El Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios es dueño de todo. ¿Perdió Dios el control y la propiedad de la tierra cuando Adán cayó en el pecado? ¿Sabe? Algunos cristianos piensan que sí. Supuestamente que Dios le entregó la tierra a Adán y que a su vez Adán se la dio a Satanás. Y dicen que ahora Dios está luchando para conseguirla y que para conseguir de nuevo la tierra y que por eso está usando a la iglesia como un instrumento. Y, ¿sabe? Sacan un montón de tonterías, ¿no? Pero, ¿sabe? Bien sencillo, vaya conmigo al Salmo 24:1, por favor. Y vea, para todos los que creen que sí es cierto que Dios perdió la tierra cuando se la dio a Adán y Adán a Satanás y puras tonterías de esas. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Génesis 14, por favor. Génesis 14:19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 22. Y respondiendo Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Levítico 25, por favor. Levítico 25:23. Dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ahí está. Éxodo 9, por favor. Éxodo 9. Éxodo 9, versículo 29. Dice Éxodo 9, 29. Y le respondió Moisés:
Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Capítulo 19 de ese mismo libro, 19:5. 19:5. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, ¿cuánto? Toda la tierra. Entonces mire, ahí vemos la soberanía de Dios en cuanto a Él es el dueño de todo. ¿Está de acuerdo? Ok, pero fíjese, esa es la parte de la soberanía de Él. Pero ¿qué con la responsabilidad de nosotros? ¿Qué con la responsabilidad del hombre cuando decimos, ok, Dios es dueño de todo? ¿Y qué con la responsabilidad cuando Dios nos pide algo de nosotros? Y no me refiero, quítese de la mente el dinero, no estoy hablando del dinero. Todo, estoy hablando de todo. Tu tiempo, tu vida, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus materiales, tus economías. ¿Qué con eso? ¿Se acuerda lo que Job decía? Jehová lo dio, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, ¿es dueño de todo Dios? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Ahora yo le pregunto, ¿el hombre es responsable? Sí, tan cierto como de que Dios es soberano, sin importar lo que nosotros pensemos al respecto, ¿verdad? Vea lo que dice Romanos 14:12, por favor. Vaya conmigo a Romanos. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De sí. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios no te va a pedir cuentas de nadie más que de ti mismo. Pues que no te andes fijando en lo que hacen los demás o no dejan de hacer los demás. Que mejor cada uno nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios y le demos la respuesta a Dios. Eso significa que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí está la responsabilidad de cada uno. Dios no me va a responsabilizar por la vida de usted, pero Dios sí me va a pedir cuentas por mi vida. Igual a usted, Dios le va a pedir cuentas de su vida, pero no de la mía. O sea, esta es nuestra responsabilidad, entender los principios que Dios ha establecido. Y sabe, cuando decimos Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida, la verdad es que esos versículos usted y yo deberíamos de tenerlos, deberíamos de tomarlos con temor y temblor, porque fíjese, un día vamos a estar delante de Dios, vamos a estar delante de Él, y en aquel día nadie se atreverá a decirle a Dios que fue obligado a realizar sus malas obras o a pronunciar las palabras ociosas que salieron de su boca. Nadie vamos a decirle a Dios que fuimos obligados. Nadie podemos decirle, Señor, me obligaron a casarme con la mujer con la que vivía, por eso no la traté bien, por eso la ofendía, por eso la golpeaba, por eso hacía lo que hacía. Y el hombre no puede decir, Señor, es que aquel día me obligaron a casarme con esta mujer y por eso no le daba de comer, por eso la maltrataba y por eso. Nadie vamos a decirle a Dios en aquel día que fuimos obligados a hacer algo que estaba fuera de su voluntad. Cada uno le vamos a dar cuentas a Dios en esa parte. Y de verdad, créamelo, le vamos a dar cuentas a Dios. Dice Mateo 12:36, no lo busque. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada palabra ociosa que hablen los hombres, que salga de su boca. Dice, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Con mayor razón, nuestros hechos.
¿Sabe? Es increíble, hermano, créamelo, es increíble. Hay una necesidad. Déjeme platicarle bueno, se lo platico como una anécdota, pero es una realidad. Estuve hablando con unas familias de Perú y me empezaron a hablar por teléfono y les di mi correo y para estarles mandando correos y de todo lo que hacemos, todos esos rollos. Y estaban platicando y yo les decía, ¿por qué no se congregan en una iglesia? Me dice, no, sí nos estamos congregando. Dice, pero nosotros somos de casa de oración por internet. Dice, pero hermano, dice, ya fuimos a varias iglesias aquí por Perú, en Perú donde estamos, en no sé qué parte, Arequipa, un lugar de esos. Dice, pero hermano, no se hace ninguna, de todas las iglesias no se hace una. Dice, déjeme decirle algo, de todas las iglesias que visitamos, la mejorcita, que es donde nos estamos reuniendo, es la iglesia de los mormones. Le dije, oiga, pero sálganse de ahí. Mire, hermano, es que ahí vamos y nos reunimos porque ya sabemos que todo lo que dicen son puras mentiras y que nada de eso es cierto. Dice, pero como nosotros traemos la idea de congregarnos el día del Señor, pues cuando menos vamos ahí, nos metemos y ahí nosotros leemos lo que estamos haciendo. Dice, por la necesidad de congregarnos, decía ella. Dice, pero mándenos a alguien, mándenos un pastor, mándenos a alguien que nos predique la palabra. Y sabe, voltea uno a ver para así como diciendo, Señor, ¿qué onda? Danos entendimiento, a ver a quién podemos enviar. Y por un lado, los cristianos viviendo una vida de mediocridad, como usted no tiene una idea. Algunos adulterando, otros fraudeando, otros ya hablando de separación en los matrimonios, o sea, otros con una flojera impresionante, una apatía, o sea, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso de que Dios es soberano y que nosotros somos responsables? ¿Sabe? Era de que en este tiempo, ¿sabe? Vamos a ponernos las pilas, vamos a echarle ganas y vamos a predicar el evangelio y vamos a hacer, eso es parte, lo que dice Mateo capítulo 28, la gran comisión. Dentro de la soberanía de Dios, Él decretó, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero sabe, es muy cómodo venir y estar sentado nada más, sin estar involucrado en la obra de Dios. Es muy cómodo, hermano, créamelo. Y yo le puedo decir, ¿a cuántos les predicó el día de ayer? Sí, yo sé que van a levantar las manos a alguien y decir, no, yo a 2, yo a 1. Pues sí, pero son las excepciones, cuando debería ser la regla, el predicarle a toda la gente. La regla ahora la convertimos en excepción. Si yo le pregunto a cuántos les predicó el día de ayer, yo le puedo asegurar que con los dedos, probablemente con los dedos, serían las personas que se pusieran de pie y decían, yo le prediqué a 2 el día de ayer, yo le prediqué a 1, yo a 3. ¿Y los demás? Por eso le digo, la regla debería ser que todos estuviéramos predicando el evangelio, pero la regla se convierte en una excepción. Cuando en otros casos la excepción se convierte en regla, ¿verdad? Pero no, aquí es al revés. La regla que debería ser predicar el evangelio se convierte. Hermano, ¿qué está pasando? Hay una responsabilidad de nuestra parte. Dios es soberano. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de ir y predicar el evangelio. Probablemente ellos se conviertan o no se conviertan, escuchen o no escuchen, pero sabe, dice Ezequiel, ¿no? Si tú ves a tu hermano así, o ves a tal persona así, y no vas y le predicas y no le hablas y no le amonestas, ¿no? Él va a morir por su pecado, pero yo demandaré la sangre de tu mano. Pero si tú vas, le hablas, lo amonestas y él no se arrepiente, él va a morir por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Ahorita antes de venirme, estaba leyendo un correo que me enviaron de Washington, una hermana, y estaba platicándome todo y me dice, hermano, me siento muy triste porque ayer fui a la estética, llevé a mi hijo a cortar el pelo, a mi hija a cortar el pelo a la estética, y estaba un hombre homosexual, y decía, ¿sabe? La verdad es que tuve temor y no le hablé del Señor. Dice, ahora me siento mal porque yo sabía
qué era lo que tenía que hacer y no lo hice. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hermano, me siento mal, deme un consejo, ¿qué hago? Dice, la verdad es que durante la noche yo le estuve dando vueltas y ¿cómo le hago? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y esto y aquello. Dice, y la verdad, créamelo, no puedo dormir porque yo digo, ¿y si este hombre se muere? Se va a ir al infierno y yo no le dije nada, yo no le pude apercibir de su mal camino, yo no pude hacer esto, yo no pude hacer lo otro. Y ella decía, hermano, sé que tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra. Dice, pero hay tantas cosas que se anteponen. Es una gran responsabilidad, hermano. Esa es parte de la responsabilidad. Pero por otro lado, no predicamos el evangelio, pero por otro lado tampoco estamos sometidos a la soberanía de Dios, a vivir como Dios manda. Vivimos en pleitos, vivimos en una guerra en los hogares, en los matrimonios. De verdad, hermano. Hay una apatía. Por ejemplo, tenemos las clases para matrimonios, hermano. Y sabe, vienen 20 matrimonios, 15 matrimonios, 10 matrimonios. Cuando bien va, 20 matrimonios. Pero de ahí más, pocos. Tienen reunión de jóvenes aquí también y vienen pocos jóvenes a comparación de todos los jóvenes que hay. A comparación de todos los matrimonios no vienen los que hay. Hay una apatía impresionante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no hay un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y hacemos la invitación y preparamos y para que usted llegue a comer la palabra espiritual y todo eso, ahí está la mesa servida, pero hay una apatía. Entonces, ¿dónde está el reconocimiento de la soberanía de Dios? ¿Dónde reconozco yo? ¿En qué parte estoy reconociendo que Dios es soberano en mi vida? Que Él es mi amo absoluto, que Él es mi Señor y que yo debo estar rendido a sus pies. ¿En dónde? Si lo que menos me interesa es su palabra o alimentarme. Vengo el domingo porque es el día del Señor y porque así desde niño me enseñaron los domingos a ir al templo. Hermano, hay una gran responsabilidad de nosotros delante de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? Por eso dentro de esta soberanía también está nuestra responsabilidad, el confiar, el creer, el depender, entre otras cosas, y sobre todo el obedecer a Dios. Eso es parte de la responsabilidad del hombre. Y sabe, créamelo, yo le insisto, le amonesto y le animo. Sabe, hermano, la vida está pasando muy rápido. Cuando menos lo esperamos, el Señor está aquí o el Señor nos manda a llamar. ¿Pero qué hicimos? Tenemos que entender esta parte de la responsabilidad. Cierre sus ojos un momento. Hermano, hay un gran trabajo el que tenemos que hacer. Si usted y yo realmente somos hijos de Dios, pues debemos de regocijarnos en estos dos hechos. Por un lado, reconocer la soberanía de Dios, que Él es el dueño absoluto de todo, de mi vida, de todo, absolutamente de todo. Pero también entiendo mi responsabilidad delante de Él. Y entendemos que es justo someterse por completo a la voluntad divina. Entiendo que Dios tiene el derecho de actuar como a Él le plazca. Nosotros, por el contrario, no tenemos ningún derecho de hacer como nos parece y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de hacer todo aquello que a Dios le agrada. Y el secreto en todo esto consiste en darle a Dios el lugar que se merece y a mantenernos nosotros en el mismo lugar que nos corresponde. Cuando yo puedo entender esta parte de darle a Dios el lugar que se merece y yo tener el lugar que me corresponde, no tengo ningún problema en reconocer su soberanía.
Y al reconocer su soberanía no tengo ningún problema en obedecerle, en confiar, en vivir, en depender de Él. Yo te animo en esta mañana. Ponte de pie, levanta tus brazos y dile: Señor, te reconozco como el Señor soberano de mi vida, Señor. Levanta tus brazos y dile: Señor, todo, absolutamente todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Y entiendo mi responsabilidad delante de ti, Señor. Y ahora lo quiero vivir. Cada uno sabemos cómo está nuestra responsabilidad delante de Él, y cada uno sabemos si verdaderamente lo reconocemos como soberano, como el soberano Señor de nuestra vida. Pero si es así, qué bueno. Pero si no es así, es tiempo de que cada uno reconozcamos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque reconocemos, Dios, tu soberanía en nuestra vida, Señor, tu poder soberano, tu voluntad soberana, Señor, tu autoridad soberana. Como tu nombre lo indica, Señor, tú eres soberano y no tienes que rendirle cuentas a nadie. Pero nosotros sí, Señor. Nosotros sí, porque sabemos que un día estaremos delante de ti, Señor, para rendirte cuentas de nuestra vida, de nuestra esposa, de nuestra familia, de todo aquello que tú pusiste en nuestra mano, Señor. Aún los bienes materiales, aún los bienes económicos, un día te vamos a dar cuentas de todo.